actualidad política, opinión crítica, análisis entendible. Planeta en Crisis en Los Refuerzos. Y hoy tenemos el inicio de un segmento que tendremos fijo aquí en Los Refuerzos con el mejor analista político de República Dominicana. Vamos a hablar de política nacional e internacional con Aneudi Santos. Cuéntamelo todo, Aneudi. Gracias por la invitación y tenemos que comenzar, Alex, con un tema que, caramba, quitaron al jefe de la policía con apenas meses. Y esto es un tema que hay que hablarlo. Tú sabes que aquí vino Percival y habló como de que la situación que había sucedido en Herrera con la lamentable pérdida del joven era prácticamente un plan que se estaba realizando para que precisamente quitaran al jefe de la policía. Sí, pero hay algo, Alex, que preocupó en el Palacio. Y es la manera ligera, se podría decir, en la cual el general Cruz se manejaba con ciertos temas. Todo comenzó a dar malos indicios con el tema aquel de las fílmicas del director de la policía comunicándose directamente con las unidades. Yo, en verdad, desconozco si un jefe de la policía hace eso, comunicarse directamente. Lo ignoro. Ahora, el tema aquí es que se vea como el pietaje de un reality show. ¿Por qué ese cambio tan prematuro del jefe de la policía cuando mayormente en las redes y en la noticia y en todos los lados es a Faride que le echan la culpa de lo que hace la policía? El jefe de la policía se presentó en unos disturbios en Navarrete con un fusil. Bueno, primero, no era necesario que él estuviese ahí. Pero segundo, cuando aparece con un arma larga. Que un director de la policía se exponga de esa manera, en donde tú puedes estar totalmente seguro que ninguna de las personas que estaban en esa manifestación antisocial esperaban que el director de la policía estuviese ahí. ¿Qué significa eso? Que fácilmente un antisocial ve a un militar X ahí con un arma larga, como él no espera al jefe de la policía, él no sabe que es el jefe de la policía ahí. Ocurre lo peor. ¿Tú sabes lo que significa que un director de la policía caiga herido en un disturbio? Sí. A nivel internacional? El mensaje de inseguridad que eso va a brindar, aunque no sea cierto, porque en todo caso eso vino por una imprudencia. Y ya él venía dando ciertas, si se quiere, conductas en ese sentido de que parece ser que le gustaba la exposición. Como dice el dominicano, como a son de qué él tenía ese rifle. ¿No? Bueno, eso ya tenemos que preguntárselo a él directamente. Yo lo que sí siento es que yo no había escuchado nunca que un jefe de la policía hubiese tenido ese tipo de comportamientos, pero también yo siento que Luis está dando indicios de muchos movimientos, porque estos 2 años son bastante importantes para lo que va a ocurrir en el 2028. Él tiene que tratar de tener un equipo ahora mismo en el gobierno que le baje un poco esa negatividad que tiene. ¿Tú no crees eso? Tú has dicho algo clave. En análisis político hay algo que se llama el marco de preferencia temporal, que precisamente lo que hace es tratar de analizar la conducta de un elemento de poder en base al tiempo que le queda en el ejercicio del poder. Pero eso no es nuevo. Eso viene desde la antigua Grecia, viene desde la antigua Roma, en donde el hecho de que un general ocupe un cargo durante un año significaba que las estrategias que él montaba tenían que ver precisamente con tratar de procurar logros inmediatos dentro de su gestión. Eso
pudiese verse como algo malo, pero lo que se procuraba con eso era precisamente lograr que ese general pusiera todo su empeño en conseguir lo más pronto posible un buen resultado para el imperio. Entonces, ¿cuál fue en verdad hubo una nueva designación a Luis Manuel de Camps? Yo estuve escuchando como que Abinader viene con muchos cambios. Bueno, a este segundo, en ese particular que has dicho, no estoy al tanto sobre ese funcionario que has mencionado. Y el día de hoy, lo que causó más impacto hasta ahora, obviamente puede ser que se dé algo que sea más impactante, pero sin dudas fue el tema del director de la policía. Ahora, Luis Abinader, el presidente, en estos 2 años, 2 años que quedan de gobierno, hay que ver cuál es su dilema. Si es básicamente procurar que el PRM se quede en el poder, o viendo lo que pudiese pasar en el inmediato de las fragmentaciones que pudieran poner en peligro eso, con quien él se entiende hacia afuera. Eso no podemos descartarlo. ¿Tú sientes que esta nueva conformación hacia adentro en el PRM, que mucha gente decía que iba a dividirse el PRM, y recientemente ellos llegaron a un consenso y al parecer todo el mundo está bien en el PRM, o sea, el PRM está unido? ¿Cómo eso? ¿Tú te refieres a la convención? Sí. Ok, mira, ahí lo que me olfateo que ocurrió fue lo siguiente. David Collado, todo el mundo, y te lo digo con conocimiento de causa, las encuestas a las que he tenido acceso de precandidatos en el PRM, todos colocan a David Collado en el primer lugar. Yo no puedo venir aquí a decir entonces, no, que David no coge la llamada. Bueno, las encuestas que yo he visto de los precandidatos del PRM, sus encuestas internas, las que ellos no publican, o sea, las encuestas para trabajo, colocan a David en primer lugar. ¿Qué tengo que hacer yo? Y bueno, está en primer lugar entonces. Porque si los competidores tienen eso, entonces vamos a suponer que es así. ¿Qué tiene que hacer Luis Abinader? ¿Qué tiene que hacer Hipólito Mejía? Parece ser que va a ganar. Parece ser que él va a ser el candidato. Se dicen ambos. Sí. No es lo mismo un David Collado candidato presidencial del PRM que tenga a su vez en las estructuras de poder de ese partido a gente de él, porque en la práctica eso significa entonces que él no necesita a nadie. Y ese nadie es Hipólito Mejía, ese nadie es Luis Abinader. Si la estructura al más alto nivel, secretario de Finanzas, secretario de Organización, y los que haya, todos los demás, ¿no? Sí, sí. Si todos responden a David Collado, en el momento que él se haga candidato, él hereda el partido por inercia. Ahora, si David Collado es el candidato presidencial, como se prevé que va a ser, en base a las encuestas, teniendo entonces a un secretario general, que es el nieto de Hipólito Mejía, y teniendo a gente de Luis Abinader en otros cargos, que por cierto hay que decirlo, no se dio ninguna designación de importancia que le correspondiese a gente de David Collado. ¿Qué significa eso? Que Luis Abinader e Hipólito Mejía se pusieron de acuerdo para dividirse el partido, de manera que el potencial candidato, si finalmente llega a serlo como se vislumbra, tenga sí o sí que sentarse a negociar con ellos. No es lo mismo un David Collado que tenga un secretario general que despache para él, un secretario de organización que sea de él, un secretario de finanzas que sea de él, a un David Collado que sepa que el secretario general es de Hipólito Mejía. Ya él sabe perfectamente que tiene que sentarse sí o sí a entenderse con la facción de Hipólito Mejía. Claro. Y eso fue lo que se dio en la convención del PRM. Pero voy más lejos. Tú viste que extrañamente se dio algo inesperado el lunes
entre lunes, martes, y fue el apoyo de Yayo Sanz Lobatón a David Collado. Todo el mundo lo vio prematuro. Mira, en base a lo que yo sé de ese partido, puedo especular, nadie me lo ha dicho, o sea, en base a lo que sé, fulano, aquí, me parece que el presidente le pidió a Yayo Sanz Lobatón, mira, dale un espaldarazo a David para que él no se sienta tan mal y que ese apoyo tuyo público sea como su desagravio. Pero eso no... Tú estás comprendiendo por dónde voy. Claro, pero eso no te deja dicho como que el malestar que unas semanas atrás, como casi 2 meses, el malestar que había, el supuesto boche de Hipólito Mejía, esos descontentos, eran como cierto entonces, porque aquí vino alguien y dijo que David Collado tenía que irse del PRM porque fácilmente le iban a hacer una jugada para que él no fuese el candidato. Y ahora se está viendo todo lo contrario. Entonces, ¿tú crees que fue que le cogieron presión a David? Lo que se dio ahora es lo que te dije. David Collado puede ser el candidato, pero no tiene por qué tenerlas todas consigo. Y Yayo Sanz Lobatón me parece a mí que sencillamente le dio ese apoyo a destiempo como una forma de... Pero ya yo no dije que iba a aspirar también. Ya yo no tenía... aspirar. Sí, yo digo, pero que cómo entonces él declina y apoya a David. Yo siento que es que... Se vio algo prematuro y la razón de ser de ese apoyo prematuro, porque no parece coincidencia, pero no lo es. Un día después de que todo el mundo está comentando, wow, dejaron a David sin nada en el PRM. Wow. Luis y Hipólito se quedaron con todo. ¿Usted no cree que los políticos se dividen el país como que un patrimonio de ellos con los familiares? Este lo van a poner en este carguito, este lo van a poner aquí porque es sobrino mío, este nieto mío lo ponemos aquí. Bueno, si tú te vas a cualquier parte de América Latina e incluso Estados Unidos, yendo más atrás, te vas a encontrar con eso. Tú tienes, por solo citarte un caso rápido, la familia John Adams, John Quincy Adams, tú tienes Henry Adams, tú tienes Brooks Adams, aunque estos últimos fueron más que políticos, pensadores políticos, pero tú tuviste a padre e hijo, John Adams, John Quincy Adams, que fueron presidentes de Estados Unidos. Tú tienes, los Bush. Tienes el caso de los Bush, también tienes el caso de los Kennedy. O sea, que en el poder tú vas a encontrar con que las familias sienten ese imperativo de que en términos de herencia también le quede a sus hijos. Es a la sociedad a la que le corresponde aprobar o desaprobar eso. Es a la sociedad civil a la que le corresponde decir, no queremos más de este linaje. ¿Cómo impacta, por ejemplo, entonces esta aparente unificación del PRM? Porque ya hay gente que da por sentado que no solamente David Collado va a ser el candidato, sino que la vice va a ser Carolina. ¿Cómo impactaría eso en la oposición, Aneudis? Bueno, eso que tú acabas de decir obligaría al grupo empresarial que está detrás de Raquel Peña a tratar de propiciar un entendimiento en la oposición, buscando que esa cuota de poder en el palacio se preserve con una conquista del poder. Si tú sacas a Raquel Peña de la ecuación, tú estás sacando a un representante en palacio de un sector empresarial. Si es Carolina, bueno, a no ser, y aquí voy a especular también, a no ser que Carolina Mejía se comprometa con ese sector de Santiago que estaba o está detrás de Raquel Peña. Eso es otra cosa. Eso también pudiera ser. ¿Por qué Hipólito, olfateando todo eso, quizás se interese en hacer esos amarres? Pero está bien, o sea, estamos hablando de cómo eso impactaría ahí
hacia adentro. Pero yo digo, por ejemplo, Leonel dijo que si las elecciones hubiesen sido el sábado, la fuerza del pueblo ganaba. Sí, ¿Tú claro. entiendes? Él dijo eso. Entonces, pero él dijo eso teniendo en cuenta un escenario realmente de disputa hacia adentro en el PRM. Estamos viendo un PRM que está unificado. Ya yo, hace unos meses atrás, estaba yendo a muchas reuniones y fue hasta los medios de comunicación y hablaba de consenso. Y hoy vemos los resultados. Entonces, un partido del gobierno unido se la pone mucho más difícil a la oposición. Bueno, mira, a este segundo, a no ser que ocurra algo totalmente fuera del libreto e inesperado que ponga patas arriba los planes del oficialismo, pero ciertamente un PRM unido con una oposición que tiene un dilema ahí entre Leonel Fernández y Danilo Medina a estas alturas de juego, Eterno esa vaina. no va. Y yo lo dije hace unos cuantos años. Bueno, en el PLD hay una facción que no tiene problema en aliarse con la fuerza del pueblo. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa facción? Simple, defenestrar a Danilo Medina. Y eso es posible. No lo sé, ya eso le corresponde a ellos. Ahora, lo que me queda claro a mí es que por las buenas, Danilo Medina no va a ceder en esa alianza, porque No. una alianza que lleve a Leonel al poder no es que aniquila al PLD, vamos a ser claros, no. Aniquila ipso facto a Danilo Medina. Todo lo que existe, lo que procura es seguir existiendo. Entonces, Danilo Medina como ente de poder, lo que le queda a él está en su rol que juega en el PLD. Si la fuerza del pueblo llega al poder, ya Danilo Medina no tiene o no tendrá más bien razón de ser como ente político, quedaría aniquilado. Oponerse a esa alianza no es más que una lucha por la propia supervivencia del Danilo Medina político, que hay que decirlo, ya es la totalidad de él. No existe tal cosa como Danilo Medina, el político, y Danilo Medina, el padre de familia. No. Lo que queda es el Danilo Medina político. ¿Para quién? Si no le queda cuota de poder en el PLD, sencillamente ya no tendría oxígeno con el cual respirar. Vámonos para geopolítica. Yo quiero en esta parte aprovechar los análisis tuyos sobre todo ese aspecto. Tú nos puedes dar la pauta. ¿Con qué empezamos? Bueno, hay elecciones en Estados Unidos en noviembre y las midterm elections, y parece ser que la situación no está potable para el presidente Donald Trump en base a lo que se está haciendo. Tengo información de gente que trabaja internamente en esa campaña allá, de que los números no están bien y van o están fajados, ¿no? Para tratar de revertir esa situación. Pero ese mismo partido republicano tiene un J.D. Vance, que es el vicepresidente, que ya está haciendo sus amarres para, claro, porque ya a Donald Trump le quedan 2 años solamente. El tiempo. Está haciendo sus amarres para hacer el candidato presidencial. Pero también se dice, tras bastidores, que él, Marcos Rubio, ¿no? Sí. También Tiene aspiración. Claro, entonces Sí. ahí lo que se está vislumbrando es que tanto Marcos Rubio como J.D. Vance se enfrenten en una convención interna para determinar quién será el candidato presidencial del Partido Republicano. ¿Y por qué cito esto? Bueno, pues porque las elecciones de medio término pudieran ayudar o definir cuál sería el panorama de cara a las elecciones presidenciales en ese país. Fíjate que Donald Trump ha tratado de forma infructuosa en hacer alianzas con Rusia, con China, pero nada de eso ha salido bien, porque
hay que pensar en un líder político como Vladimir Putin, que se dice, me voy a comprometer con Donald Trump arriesgando mi relación con China cuando este señor tiene los días contados en la Casa Blanca, ya sean 4, 8 años. Lo digo por el tema de que desde su primer gobierno, 2016, 2020, él trató de propiciar un entendimiento entre Rusia y Estados Unidos. Y mucha gente lo vio como algo loco y estúpido. Y yo digo, no. O sea, usted es un ignorante de la historia. Porque ese acercamiento para romper la relación entre Rusia y China, eso no es nuevo. Sencillamente, Donald Trump está replicando la estrategia que trató de usar o que usaron con cierto éxito Richard Nixon y Henry Kissinger en la década del 70, cuando trataron de romper ese compromiso o alianza política precisamente de la Rusia soviética y la China comunista. Inmediatamente Rusia cometió el error de colocar soldados en la frontera de Vietnam a propósito del conflicto con Vietnam. Kissinger dijo, ok, lo tengo. Inmediatamente voló para China, a sabiendas de que a China no le iba a gustar que Rusia estuviese en Vietnam. Y así fue. Ahí se propició el entendimiento de la mano de Richard Nixon, Kissinger y Deng Xiaoping, no Mao Zedong. Pero lo que la gente no sabe es que ese milagro chino que estamos viendo hoy en día tiene a dos cerebros occidentales que son Ray Dalio y Klaus Schwab, que trabajaron de la mano con China para hacer esa mixtura que conocemos hoy día de, ¿cómo es que le llaman ellos? El socialismo de mercado. Tiene un nombre raro ahí, ¿no? Esa combinación de ese híbrido de comunismo y mercado que inventó China, que hay que decir que le ha dado éxito. Le ha funcionado. ¿No? Pero eso no es una invención de China. Eso tiene 3 nombres. Henry Kissinger, Klaus Schwab y Ray Dalio, que es una de las personas más influyentes del mundo. Para que tengas una idea, cada vez que un país tiene un problema económico, le pagan a este señor para decir qué deberían hacer. Amén de que tiene un fondo de inversión, Bridgewater, que le presta dinero a los países. Si tuviéramos que evaluar la ejecución hasta hoy del gobierno de Trump, por lo menos este último, que le faltan 2 años, ¿cómo tú lo verías? ¿Ha sido exitoso? ¿Ha podido cumplir todas las promesas de campaña o no? En el sector de la salud ha hecho más cosas que por la milla que las que hizo en su primer gobierno. En términos geopolíticos, ha tenido más fracasos y desaciertos en este gobierno por la milla que en su primero. Ha quedado como un novato en tema de geopolítica tras evidentemente dejarse arrastrar por Netanyahu al tema de Irán. Y aquí es importante algo, señores. Una cosa es que tú tengas todo el poderío militar del mundo, pero aún en pleno siglo XX, 21, si tú no entras con tus tropas a un país X, tú no has ganado la guerra. Trump bombardeó a Irán, pero ese bombardeo no significó una supeditación, no significó que Irán salió de juego. ¿Por qué? Caballero, si usted no entra con sus tropas a ese país, usted no ha ganado ninguna guerra. Y la realidad es que el ejército norteamericano no podía entrar a Irán porque la realidad topográfica de ese terreno es tan hostil que mandar soldados ahí con toda la tecnología que tengan es aún así enviar norteamericanos a un matadero. O sea, no se va a dar nunca una victoria norteamericana sobre Irán en base a bombas. Porque, repito, todavía en el siglo XXI pesa el tema de que la tropa como tal entre al territorio. Y la verdad es que Estados Unidos no puede entrar a Irán. Ahora, tú me dirás, bueno, lanzan una bomba.
desaparece. ¿Tú crees que eso de cuando dice los voy a desaparecer del mapa, es que literalmente hablando, para ganar una guerra contra Irán, tendrían que desaparecerlo del mapa? Porque con bombas no lo van a lograr. Ahora, otra cosa es el tema del cambio de régimen internamente, que es algo que tampoco se le ha dado a Occidente, bueno, a Estados Unidos en Irán. ¿Qué otro tema, por ejemplo, es importante en términos de geopolítica en la actualidad que tú puedas arrojar luz? Bueno, hay unos movimientos ahí en Argentina, en Colombia. Me ha sorprendido ver la presencia de Israel tanto en Argentina como en Colombia. El primer país que el presidente recién electo de Colombia hizo referencia, que invitó a la toma de posesión y todo, fue Israel. Un país que de cara a Colombia está del otro lado del mundo. Eso, en términos de, si se quiere, lógica política, es un despropósito. Bueno, ¿tú quieres saber qué tan despropósito es eso? Mira, Segunda Guerra. La gente critica históricamente a Francia su letargo en responderle a Alemania. Bueno, pero es que la Alemania de Hitler está al lado tuyo. Yo no puedo, como Francia, declararle la guerra a Alemania, que yo sé que es superior a mí, contando con unos refuerzos que son Inglaterra y Estados Unidos, que tardarían días, semanas en llegar. O sea, el simple hecho de la cercanía geográfica determinó la respuesta de Francia o su actitud de cara a Alemania por la cercanía geográfica. Pero eso también opera en cuanto a la diplomacia. Bueno, Dios no lo quiera, a menos que hubo un terremoto, pero cualquier otra cosa. ¿Tú crees que los países de Sudamérica, los países de Centroamérica que están ahí, son los que tienen facilidad de ayudar a Colombia? No Israel. Sin embargo, el presidente de Colombia, recién electo, se decantó por Israel, en lo que a simple vista es un despropósito que solo se puede explicar por algún tipo de entendimiento que sospecho al presidente en cuestión no le interesa poner a la luz pública. Para finalizar, hermano, pues sé que tienes otros compromisos. Precisamente con esto del nuevo presidente de Colombia, yo vi unos escándalos del anterior y veo también unos videos en donde realmente empezaron a atacar a los narcos, a las guerrillas y todo este proceso que tiene Colombia, que es muy distinto a lo local. ¿Cómo tú vislumbras ese escenario precisamente de Colombia? Porque el anterior presidente tenía un comportamiento muy errático, realmente no quiero ni siquiera enunciar la forma en la que muchas veces daba discursos como si estuviera borracho. Un dipsómano. Ajá. Entonces vemos a entonces vemos a que tiene una percepción de una política muy distinta. ¿Cómo tú valoras lo que está sucediendo en Colombia hoy por hoy? Hay que ver qué va a pasar con Abelardo. Así que tiene apenas días ahí. Ahora sí te puedo decir que en el caso de Petro se daba algo interesante porque la gente lo vinculaba a las FARC, ¿no? Petro tenía un compromiso político con el M-19, que era otra guerrilla, si se quiere, más sofisticada que las FARC, porque las FARC optó por irse a la selva, mientras que el M-19 optó por irse a la ciudad. Pero casualmente fue el M-19, la guerrilla o movimiento insurgente, que dio el primer paso para el entendimiento entre los grupos paramilitares o los grupos rebeldes y el statu quo de Colombia, el establishment de Colombia. O sea, Petro tenía un compromiso con el M-19
Y eso es lo que puede explicar por qué le fue tan fácil a Petro en su momento decir no. Por eso fue histórico. Yo le dije al presidente Trump que fulano, mengano, sutanejo son estos y se los envié. Bueno, te aseguro que él no reveló dato alguno de nadie del M-19. Y probablemente sí, quizás de las FARC. ¿A qué viene esto? A que hay un presidente presumiblemente conservador que le ha declarado la guerra a eso. Pero ese presidente solo puede aplicar la estrategia en dos vertientes. O le declaro la guerra a todos los identificados como insurgentes o propicio un entendimiento con una facción para eliminar a otra. No hay punto medio. Vamos a ver qué hace. Que fue algo parecido que sucedió con Pablo Escobar, cómo se unieron los Pepe, los que eran asociados en un momento con Escobar, la policía de allá, los estamentos, y todo el mundo vio lo que sucedió ahí. Mira, y sin entrar en detalle ya en la parte final, lo podemos dejar para otra ocasión. Sí, sí. Bukele hizo eso mismo. El éxito de Bukele con las pandillas y las bandas en El Salvador tuvo que ver con una estrategia que él hizo también con un grupo X, ¿no? Para caerle arriba y aplastarlo. Sí, sí, yo le he dicho aquí que mucha gente... Eso no fue tan lineal. No. Hubo una negociación con altas personalidades de esas estructuras delincuenciales para poder que salieran Pero no te del más país. lejos. La gente, yo te voy a citar otro caso histórico rápido que me llega a la mente. Sí. Por ejemplo, el enfrentamiento que se da entre el Mayo Zambada, el más exitoso, imponente, influyente capo de la historia, y el Mencho. La gente lo que recuerda es que el Mencho y el Mayo durante muchos años se enfrentaron. Pero la gente no sabe o olvida que el Mencho era un aliado estratégico del Mayo. Con el tema de los Zetas, dice, bueno, el Mencho inteligentemente le propone al Mayo, yo me encargo de ellos. El Mayo, más inteligentemente aún, no hay problema. Se alían contra los Zetas. Pero quien se encarga de la parte logística, la parte de ejecutar es el Mencho. Por eso adquiere el nombre o el apodo del Matazetas. Porque quien se encarga de sacar de circulación a los Zetas es el Mencho. Pero ¿qué pasa inmediatamente el Mencho saca de circulación a los Zetas? Bueno, pues que viene el enfrentamiento inevitable. A los dos aliados, bueno, ya no está fulano. Sí. Ahora lo que queda es que yo voy contra ti. O sea, Mencho contra Mayo. Yo no creo que si el Mencho se hubiese quedado como un aliado, Mayo lo hubiese traicionado o sacado de circulación, porque esa no era su forma de jugar. Por eso duró más de 50 años en el negocio, manejándolo, sin que nadie lo supiera. Comenzó a ser sonoro cuando cae el Chapo, que la gente se pregunta, pero y hay uno y hay otro, ¿quién es este otro? El Mayo, que era el jefe de él, no lo sabíamos. Pero fíjate cómo el Mencho, cuando cae el Mayo duró solamente un año vivo. Un año. El Mencho duró años y años y años. Y cuando finalmente cae el Mayo, hizo una celebración por todo lo alto. Porque ya él era el Big Boss, era él. Sí. Pero le quedó grande. Un año duró solamente. Tienes que venir solamente a que hablemos de la historia de todas esas gentes, porque el Mayo Zambada es realmente una leyenda. Es un tipo que vivió durante mucho tiempo aislado, sin ningún tipo de conexión tecnológica. Eso hizo que prácticamente durante un gran tiempo se creyera que ni siquiera estaba vivo, porque era una persona, era un fantasma. ¿no? Exactamente. Era un fantasma. Y es un tema que es increíble. Es un tema que abordo solo desde el punto de vista histórico, porque, por ejemplo, varios agentes de la DEA encubiertos llegaron al cartel de Sinaloa a reunirse directamente con el Chapo y salieron maravillados de ahí. Dijeron ellos, pensábamos
que vamos a entrar a una cueva, qué sé yo, pero lo que nos encontramos Tipo fue chévere. una empresa, una empresa multinacional con una logística que nuestras empresas deberían imitar. Una locura. Una locura. Gracias, Aneudi. Nos vemos en la próxima. Los refuerzos, de 7 a 9 de la noche, por Mix 104.5 FM.